Nuestro Dios y Padre, estamos agradecidos contigo porque nos permite nuevamente, Señor, tener tu palabra disponible para nosotros. Agradecemos que la presencia de nuestro Dios Espíritu Santo pueda ser sobre cada uno de nosotros para que tu palabra, Señor, siga siendo viva y eficaz en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras mentes. Permite, Señor, que los consejos que tú nos traes, Señor, y las enseñanzas puedan ser prácticas en nuestras vidas. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, es bueno para cada uno de nosotros permitir la presencia de Dios en nuestras vidas y de una forma muy especial poder estar aquí en nuestro templo. Saben que, pues a mi parecer, tanto en Cali, en Medellín, en Bogotá, de pronto nuestros hermanos no han podido reunirse hoy por la situación que se está viviendo ya en estas ciudades. Pero nosotros tenemos la oportunidad de llegar hasta la casa de nuestro Dios y esto debe llenarnos de gozo y debe llenarnos de alegría. Vemos situaciones difíciles a nuestro alrededor y esto, aunque nos causa tristeza en muchas oportunidades, también debe llenarnos de gozo, porque sabemos que la presencia de nuestro Dios en las nubes de los cielos está muy pronto a venir. ¿Saben que las cosas como están avanzando? Les compartí a los hermanos del culto anterior en Lucas, en el capítulo número 12, cuando el Señor Jesucristo habla del siervo fiel y prudente. Y allí les hice énfasis en el versículo que nos recordaba que nosotros debemos de tener nuestros lomos ceñidos y nuestras lámparas encendidas. Pero seguidamente allí en el capítulo número 12 de Lucas, nosotros encontramos en el versículo número 36, dice la palabra del Señor, Lucas 12:36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aunque el énfasis del tema anterior lo hice con respecto a mantener nuestras lámparas encendidas, el énfasis de este culto quiero hacerlo, mis hermanos, en cuanto a lo que tiene que ver con las bodas de nuestro Dios. Allí la palabra del Señor dice que debemos de ser esos siervos que estén dispuestos para cuando nuestro Señor regrese. Sabemos de que nuestro Señor está muy pronto a venir. ¿Cuándo? Lo importante es que va a venir y que nosotros debemos estar preparados. Y el versículo nos está instando precisamente a eso, ¿cierto? Pero aquí lo que quiero resaltar es cuando dice allí los siervos que están esperando a que su Señor regrese de las bodas. ¿Saben que la sierva del Señor dice en el libro Cristo en su santuario que en 1844 el Señor Jesucristo, cuando entra al lugar santísimo, nosotros siempre resaltamos que Él entró al lugar santísimo a comenzar el día de la expiación y que en este año comenzó el día de la expiación y que ya creemos que va a terminar este juicio investigador. Pero también la sierva del Señor resalta de que precisamente allí también se estaba cumpliendo una parte de la parábola de las 10 vírgenes, cuando dice que el Señor Jesucristo entra y que entra con 5 de las vírgenes a las bodas. Y ella dice, la sierva del Señor dice que Cristo en 1844 entró a las bodas. Es decir, que cuando el versículo que estamos leyendo nos dice que los siervos que somos nosotros estamos esperando a que el Señor regrese ¿de dónde? De las bodas. ¿Dónde se están llevando las bodas? En este momento se están llevando en el santuario celestial. El juicio investigador son las bodas, dice ella en el libro Cristo en su santuario. ¿Cómo así que el juicio investigador son las bodas? ¿Con quién se está casando Cristo? Nosotros siempre decimos que Cristo o que la iglesia es la novia de Cristo, ¿cierto? Y la palabra del Señor nos dice que la Nueva Jerusalén es la novia de Cristo. ¿Quién es la novia de Cristo? ¿La iglesia o la Nueva Jerusalén? Y yo le he preguntado muchas veces a varios pastores el punto de vista y ellos dicen, todavía no hay la iglesia no tiene un punto
en el cual se pueda llegar a centrar, de decir es la iglesia o es la Nueva Jerusalén, ¿sí? Porque cada uno de pronto se encuentra algunas dificultades. Saben que en la investigación que estuve haciendo, un pastor dice, es lo mismo. ¿Cómo así que es lo mismo? La Nueva Jerusalén la conforman las personas que una vez llegan y pasan por el juicio investigador. El carácter de Cristo les es imputado allí en el cielo y son sus nombres reafirmados en el libro de la vida del Cordero. Dice, entonces estas personas comienzan a formar parte de un conglomerado. Venimos en forma individual a presentarnos ante el juicio. Somos llamados en forma individual. Pero una vez que el Señor Jesucristo nos acepta, ¿cierto? Y dice, por mi sangre, Padre, ¿cierto? Entonces nosotros formamos parte ahora de un grupo. Dejamos de ser individuos y ahora comenzamos a ser parte de un grupo. Ese grupo es lo que la iglesia o lo que la sierva del Señor llama la novia de Cristo, que es la iglesia, o también es el nombre que se le da en el libro de Apocalipsis como la Nueva Jerusalén. Los que ahora forman parte, ¿cierto?, de las habitaciones que el Señor Jesucristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Estamos preparando a que el Señor, esperando que el Señor Jesucristo regrese de las bodas. ¿Qué días? Mientras estaba mirando en una de las redes sociales, había una invitación. ¿Cuál era la invitación que se hacía allí? La invitación decía, ¿quieres tú venir a la cena del Dios Todopoderoso? ¿Quieres tú participar en la cena del Dios Todopoderoso? Y eso lo estaba compartiendo una hermana de la iglesia. Y entonces me puse a mirar comentarios y todos los comentarios decían, sí, yo quiero participar en la cena del Dios Todopoderoso. Y la persona que estaba compartiendo aquella invitación estaba haciéndolo con el énfasis para ella, de decir que la cena del Dios Todopoderoso era la cena en la cual el Señor Jesucristo nos estaba invitando. Cuando nosotros leemos en los evangelios, luego de que el Señor Jesucristo termina la cena allí con los discípulos en el día de la Pascua, Él les dice, les digo que ya no beberé más del jugo de la vid hasta que la beba con ustedes en el reino de los cielos. Estamos nosotros esperando, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo pueda cumplir esa invitación que nos ha hecho y nosotros poder sentarnos en la mesa de kilómetros y kilómetros, ¿cierto? Y entonces, cuando a nosotros nos hacen la pregunta, ¿quieres asistir a la cena del Dios Todopoderoso? ¿Qué diríamos? ¿Cuántos desean asistir a la cena del Dios Todopoderoso? Casi todos los que hacían el comentario allí decían, yo quiero asistir a la cena del Dios Todopoderoso. Y entonces yo me puse investigando y yo dije, bueno, yo no quiero asistir a la cena del Dios Todopoderoso. No quiero asistir a la cena del Dios Todopoderoso. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y usted por qué no quiere asistir a la cena del Dios Todopoderoso? Dice, porque es que el Señor no me está invitando a mí a la cena del Dios Todopoderoso. ¿Cómo así? Vuelvo a preguntarles, ¿cuántos quieren asistir a la cena del Dios Todopoderoso? Yo no, ustedes. ¿Cómo lo podemos entender? Vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo número 63. Isaías capítulo número 63. Allí nosotros encontramos una profecía que se está haciendo y quiero que la entendamos un poquitico con respecto al tema que les estoy dando. ¿Ya tienen Isaías 63? Dice la palabra del Señor, versículo número 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borna, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y responde allí, yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Quién es el que viene de Edom? ¿Quién era Edom? Edom, recuerdan ustedes que fue el nombre que se le dio a Esaú, el hermano de Jacob, en el momento en que vende su primogenitura por el guiso rojo. Edom significa rojo o rojizo. De allí mismo viene la palabra Adán, que Adán también viene de la misma raíz que significa ¿qué? Rojo o rojizo, ¿cierto? Entonces aquí se está hablando acerca de Edom. Edom aparentemente debería ser el hermano de Israel, debería ser cercano al pueblo de Dios,
pero desafortunadamente más adelante los descendientes de Esaú se volvieron en contra del pueblo de Israel, se volvieron enemigos del pueblo de Israel. Y entonces nosotros encontramos que viene la destrucción para Edom. Ahora entonces Edom es visto como el enemigo, ¿cierto? Pero también dice la palabra del Señor aquí, ¿quién es el que viene de Edom? ¿Cierto? Un lugar, dice, ¿quién es el que viene de Edom? De Borra, una de las principales ciudades de Edom, con vestidos rojos. ¿Cómo es el vestido del que viene? ¿De qué color? Rojo, ¿cierto? Del que viene es vestido ¿qué? Rojo. Sigue diciendo entonces, ahora se responde, ¿cierto? Alguien pregunta, ¿quién es el que viene? ¿Cierto? ¿Y por qué están rojos tus vestidos? Va a preguntar más adelante. Ahora, el que viene responde, yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es el único justo? ¿Quién es el único justo? Dios es el único justo, ¿sí? ¿Quién es el único que tiene poder para salvar? Dios es el único que tiene poder para salvar. Entonces, ¿quién es el que viene con vestidos rojos? Dios, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Y la profecía nos está hablando acerca de esto. Dice el versículo número 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Cada vez que nosotros miramos y de pronto vemos algunos cuadros y nos imaginamos la segunda venida de Cristo, vemos el vestido de Cristo ¿de qué color? Casi siempre lo ven de blanco, ¿cierto? Un blanco resplandeciente. Algunos, y he visto un cuadro en el que él viene en el caballo, pero viene vestido de rojo, ¿cierto? Pero en la gran mayoría, casi siempre que se muestra la segunda venida del Señor Jesucristo, se le pinta de blanco. Ahora aquí, en Isaías 63, se nos está mostrando una visión, ¿cierto? Una persona o alguien que viene, ¿cierto? Viene y viene vestido de rojo. ¿Quién es el que viene? Viene Dios, el Dios Todopoderoso, con justicia y con poder para salvar, ¿cierto? Y entonces se le pregunta, ¿por qué viene vestido de rojo? Pareciera que hubieses pisado el lagar. ¿Qué significa pisar el lagar? ¿Recuerdan ustedes, cierto? Bueno, aquí tenemos el viñedo, por decir así, ¿cierto? La viña. Entonces tomaban las uvas, ¿cierto? Las que estaban maduras, iban y las llevaban al lagar, ¿cierto? A la pila, donde se metían las personas descalzas y comenzaban a brincar o a danzar sobre las uvas, ¿cierto? Mientras cantaban algunos himnos de adoración, ¿cierto? Esto salpicar, si ustedes se meten y pisan, ¿qué va a suceder con la uva? Se va a reventar, ¿cierto? Y al reventarse entonces el jugo de la uva va a manchar los vestidos. Entonces por eso, como eran una nación vinícola por excelencia, sabían cuál era el proceso, ¿cierto? Y la persona entonces está, ¿por qué son rojos tus vestidos? ¿Cierto? Como si hubieses ¿qué? Estado pisando el lagar. Y entonces ahora el Señor responde. Versículo número 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiese quien sustentase. Me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Ahora el Señor está respondiendo, ¿por qué están rojos los vestidos? Dice, porque he pisado yo solo ¿qué? El lagar. Y se mencionan dos cosas que se van a suceder. Una, que el Señor está pisando el lagar, ¿cierto? Y aparentemente el lagar, o las uvas que está pisando, son las personas o los enemigos del pueblo de Israel. Son las personas que se han colocado en contra de Dios, ¿cierto? Ahora, viene para pisar el lagar y dice, y los hollé con mi ira, ¿cierto? La ira de Dios es muy diferente a la ira nuestra. Cuando nosotros hablamos acerca de ira, pensamos en enojo, en cólera, en rabia, pero cuando nosotros miramos la ira de Dios, es sencillamente una consecuencia de las decisiones que nosotros hemos tomado, ¿cierto? Son las consecuencias de las decisiones que cada uno de nosotros hemos tomado. Dios nos ha advertido, Dios ha traído a nosotros promesas, Dios ha traído a nosotros
maneras de llamarnos para que nosotros aceptemos el plan de la salvación. Pero desafortunadamente aquí se presentan dos tipos de personas. Un tipo de personas, las que se encuentran en el lagar y las que son pisoteadas por la ira de Dios. Pero también se presenta otro tipo de personas. ¿Cuál es el otro tipo de personas? Dicen en la parte del versículo número 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos, ha llegado. Es decir, pareciera que fuera una noticia desagradable. ¿Por qué? Porque el Señor trae sus vestidos rojos manchados de sangre, porque la ira de Dios se está manifestando, ¿cierto?, contra sus enemigos. Pareciera que ese día no debería llegar. Mas ahora dice, pero ahora es un año agradable. ¿Para quién es el año agradable? Para los redimidos de Dios, para los redimidos de Jehová. ¿A qué se está refiriendo esta visión? Esta visión de Isaías 63 se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo? Vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a leer primeramente en el capítulo número 14, Apocalipsis 14. Dice a partir del versículo número 14, Apocalipsis 14, 14 dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el que viene? Cristo Jesús, ¿cierto? Viene saliendo del lugar santísimo. Dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel. Es decir, recuerden, estamos en Apocalipsis 14. ¿Qué es lo que nosotros más mencionamos de Apocalipsis 14? El mensaje de los tres ángeles, ¿cierto? Pero resulta que en Apocalipsis 14 hay más de tres ángeles, ¿cierto? Hay tres mensajes hay tres ángeles, que dan un mensaje de amonestación, un llamado de gracia para el pueblo de todas las tribus de la tierra, ¿cierto? Para que vengan y se conviertan al Dios Todopoderoso. Pero ahora aparece otro ángel, ¿cierto? Podríamos decir que sería el cuarto ángel. El cuarto ángel, versículo 15 dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Quién es el que está sentado sobre la nube? Cristo Jesús, ¿cierto? Dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué es la mies? Aquí se representa ahora una cosecha, ¿cierto? Y es la cosecha de trigo. Y entonces ahora el Señor Jesucristo está saliendo del lugar santísimo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el lugar santísimo? ¿Se acuerdan? 1844 comienza el juicio investigador y las bodas del Cordero según la hermana Ellen G. White. Se están dando, es decir, allí terminan las bodas del Cordero, el Señor Jesucristo sale y ahora dice simbólicamente que sale con una hoz aguda, ¿cierto? Y sale un ángel también del templo y que le dice, mete tu hoz y ciega, porque la mies de la tierra está madura. ¿Qué es la mies? El trigo, ¿cierto? Y ahora viene a recogerse el fruto, lo que ha sido fructífero para él. Es decir, lo que se ha recolectado allí en el lugar santísimo, ahora lo que forma parte del pueblo de Dios, lo que forma parte de la iglesia, de la novia del Cordero, ¿cierto? Es traído a las manos de Cristo. Mete tu hoz y ciega, porque la mies de la tierra está lista. Cuando leíamos en Isaías 63 decíamos, hay dos clases de personas, ¿cierto? Unos, los que van a estar ¿dónde? En el lagar, y los otros, los redimidos de Jehová. Esta primera parte de Apocalipsis 14 está representando a los redimidos ¿de quién? De Jehová, los que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, los que han sido llamados y los que aceptaron el mensaje de los tres ángeles. Ahora, sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo número 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue secada. Representación de la segunda venida de Cristo. Cristo sale del lugar santísimo, ¿cierto? Termina el juicio investigador, terminan las bodas del Cordero y ahora el Señor Jesucristo viene a llevar consigo los que ha redimido. Versículo número 17. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo,
mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas, ¿cómo están? Están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces aquí se presenta ahora ¿qué? Lo que nos estaba también diciendo Isaías 63. Como en Isaías 63 se mostraba los que van a ser redimidos por el Señor, ¿cierto? Cuando Él venga, ahora también está representándose los que manchan los vestidos del Señor. ¿Por quién están representados? Dice, por las uvas. Vendimia los racimos porque sus uvas están maduras y échalos al gran lagar de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que mancha los vestidos del Señor Jesucristo? La sangre de aquellas personas que no le aceptaron. ¿Saben? En el lugar santísimo en estos momentos está disponible la sangre de Cristo Jesús. Cristo está extendiendo sus manos a favor de cada uno de nosotros. A mí me fascina Apocalipsis 1, la parte final del versículo número 5. Dice allí la palabra del Señor. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo en el lugar santísimo, con su mano extendida por cada uno de nosotros, porque Cristo dice, me amó, Cristo me lavó. Y el versículo 6 dice, y me hizo un rey y un sacerdote para él y para su Padre. La sangre de Cristo Jesús está disponible. La sangre de Cristo Jesús era la única que tenía que ser derramada. Pero desafortunadamente cuando las personas no aceptan el llamado de Dios, no permiten que la cruz de Cristo los atraiga, entonces ahora tiene que derramarse otra sangre. ¿Cuál es la sangre que se tiene que derramar? De aquellos que desafortunadamente no aceptan a Cristo Jesús. Con tristeza y con dolor, Cristo Jesús simbólicamente está representando a aquellos que no lo aceptan, siendo pisadas por el lagar de la ira de Dios. Vamos a ir al capítulo 19 de Apocalipsis. A partir del versículo número 1 dice allí, alabanzas en el cielo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo en el cielo? Las bodas del Cordero, ¿cierto? Pero mire lo que dice el versículo número 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados ¿a qué? Bienaventurados los que son llamados ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que hemos sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, si yo quiero asistir a una cena, ¿a cuál cena voy a asistir? A la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuándo se lleva a cabo la cena de las bodas? ¿Antes del matrimonio? ¿En el matrimonio? ¿Cuándo? Después del matrimonio. Si la sierva del Señor nos está diciendo que Cristo en 1844 entró a las bodas del Cordero, quiere decir que nosotros
Vamos a ser invitados. Cuando el Señor Jesucristo dijo, les digo que no volverá a tomar del vino o del fruto de la vid hasta que la vea con ustedes en el reino de los cielos, Él sabía y estaba proyectándose. Cuando Él saliera del lugar, ¿qué? Santísimo, cuando Él viniera a recoger, ¿cierto? La miel de la tierra, cuando Él nos llevara, lo primero que vamos a hacer en el cielo, ¿qué es? Participar de una cena especial que Él ha preparado para nosotros. ¿Cómo se llama esa cena? La cena de las bodas del Cordero. Pero ¿recuerdan la invitación que estaban haciendo en la red social? En la red social decía, ¿cuántos quieren participar de la cena del Dios Todopoderoso? Hay una diferencia. ¿Por qué? Sigamos leyendo. El versículo número 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, a los pies del ángel. Está diciendo Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Recuerden el versículo número 1, ¿cierto? De Isaías 63, que decía, ¿cierto? Que venía alguien que venía de Edom, ¿cierto? Que venía de Borra. ¿Y quién era? Uno que es justo y uno que está disponible para salvar. Ahora aquí dice que viene con justicia y que juzga y pelea. Versículo número 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido como, versículo 13, y estaba vestido como, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el que viene en las nubes de los cielos? Ahora, el libro de Apocalipsis es simbólico, y así como en Apocalipsis 14 se está presentando la vendimia de la tierra para recolectar, ¿cierto?, el fruto del trigo, y está representando el fruto del trigo a todos los justos. Ahora también se está mostrando en forma simbólica, ¿cierto? Allí cuando el Señor pisa las uvas. Ahora en Apocalipsis 19 nos está diciendo, hay uno que viene, ¿en qué viene? En un caballo, ¿cierto? ¿Cómo viene su ropa? Roja. ¿Por qué estaba vestida, o por qué el color de la ropa de Jesús es roja? ¿Qué decía en Isaías 63? Porque yo solo he pisado el lagar y la sangre de ellos, ¿qué? Tiñó mis vestidos. Y ahora el Señor Jesucristo entonces viene, ¿cierto?, en el cumplimiento de la profecía de Isaías 63. Vuelvo a leer versículo número 13. Estaba vestido una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Los ángeles vienen, ¿qué? Vestidos de blanco, pero aquí se representa al Señor Jesucristo vestido de ¿qué? De rojo. Símbolo, mis hermanos, simbólico, ¿cierto? Versículo número 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del furor, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el que viene en la gloria? ¿Quién es el que viene con todos los ejércitos celestiales? ¿Quién es el que viene con todo su grande poder? Cristo Jesús. Cristo viene con la intención de salvarte, de que tú seas fruto de salvación, de que tú seas trigo que viene a recogerlo, ¿cierto?, para llevarlo a que disfrutes con él de la cena del Cordero. Esa es la intención del cielo. Por eso el cielo se sacrificó. Por eso el Padre estuvo dispuesto a dar al unigénito, para que todos los que nosotros creamos en Él no nos perdamos, tengamos vida eterna. Por eso el Hijo estuvo dispuesto a venir, a encarnarse, a vivir para darnos ejemplo, a morir para vencer a los poderes de las tinieblas en la cruz del Calvario, a resucitar para mostrar que Dios tiene poder para vencer la muerte, a ascender al cielo. ¿Para qué? Para interceder por ti y por mí, para extender sus manos, ¿cierto?, y mostrar que la única sangre que tenía que haberse derramado era la de Él.
El que te dice, el que te amó y luego te lavó y te quiere hacer un rey y un sacerdote. Esa es la intención del plan de salvación. Pero desafortunadamente tiene que haber otra cena. Y es lo que nos dice el versículo número 17. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, ¿a quién hace la invitación el ángel? Dice, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo. ¿A quién se le está haciendo la invitación? A todas las aves que vuelan en medio del cielo. Venid y congregaos, ¿a qué? A la gran cena de Dios. ¿Quiénes son los convidados a la gran cena de Dios? Las aves de los cielos. ¿A qué cena nosotros hemos sido convidados? A la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuál es la diferencia? Una se va a llevar a cabo en el cielo. Cristo Jesús presidiendo en aquella mesa de kilómetros y kilómetros. La otra se va a llevar a cabo en esta tierra. Los invitados, las aves del cielo. Versículo número 18 dice, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba. Tremendo, mis hermanos. Dios ha hecho la provisión suficiente para que tú y yo seamos salvos. Ya todo está listo. Cristo está muy pronto a salir del juicio investigador. Las manos que se están extendiendo ahora por mi sangre, Padre, acéptanos el amado, pronto van a tener que retraerse. Ese llamado al Padre para que acepte la salvación de aquellas personas se va a dejar de escuchar. El tiempo de gracia se va a terminar. Y aquellos que no acepten el llamado van a tener que afrontar las consecuencias de su decisión. Yo tomé la decisión de aceptar la invitación de asistir a las bodas de la cena del Cordero. Y yo te estoy invitando en esta mañana para que tú también aceptes esa invitación. Te acerques a Cristo Jesús y le digas, Señor, sé que hay suficiente provisión en ti. Padre te entregó todo. Romanos 8 nos dice, y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El Espíritu Santo está intercediendo por ti. El Señor Jesucristo está intercediendo por ti. Los ángeles están dispuestos para ti. ¿Qué impide? ¿Qué impide que te acerques a Cristo Jesús? La invitación es que si tú no has aceptado a Cristo Jesús, vengas a Él. Te levantes y lo aceptes como Salvador. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y decirle, yo quiero asistir a la cena de bodas del Cordero? Amén. Amén. Voy a invitarle, mis hermanos, para que nos coloquemos en pie. Y vamos a adorar a nuestro Dios por medio de la oración. Nuestro Dios y Padre, te estamos honrando, porque solamente tú te mereces. Tu palabra es buena, Señor. Tú constantemente nos estás mostrando tu misericordia, tu amor. Pero también, Señor, nos muestras las consecuencias de nuestras decisiones. En esta mañana, Señor, nos muestras que todo el cielo está disponible para nosotros, para nuestra salvación. Permite, Padre Santo, que tu Espíritu Santo pueda hacer esa obra de renovación, esa obra de transformación en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo en nuestro ser
y haga renacer, Señor, nueva vida en nosotros. Que la simiente de Cristo Jesús sea puesta en cada uno de nosotros. Que nosotros comprendamos el tiempo en el cual estamos viviendo. Es un tiempo, Señor, que está muy cerca, más cerca, Señor, de lo que nosotros creemos. La aparición tuya, Señor, en las nubes de los cielos con grande poder y grande gloria. Permite, Padre, que esta aceptación que estamos haciendo en esta mañana de asistir a la cena de bodas del Cordero pueda ser una realidad para nosotros. Que la sangre de Cristo Jesús nos pueda cubrir. Que no es necesario, Señor, que más sangre sea derramada, porque tú has hecho la suficiente provisión por mí y por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque nos trajiste en esta mañana a tu lugar. Gracias, Señor, porque hemos podido cantar, hemos podido orar, hemos podido mirar en tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que nuestros pensamientos, Señor, nuestras oraciones, nuestras debilidades han de ser fortalecidas por ti. Gracias porque tenemos también la seguridad que al ir a nuestros hogares tu presencia se va a manifestar de forma especial. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.